entonces para dar inicio. Señor, muchas gracias por concederle a tu iglesia el caminar en medio de este mundo caído. Hemos visto, Señor, los estragos del pecado. Hemos visto cómo el mundo sufre por caminar lejos de tus preceptos, pero lo mismo está sucediendo, hermanos, porfa, silencio que estamos orando. Hemos visto, Señor, este mundo afectando también la iglesia. Hoy la iglesia se ha visto afectada al permitir el ingreso de filosofías, pensamientos humanos que no son afines a tu palabra y a tu verdad. Y esto ha causado un gran daño en la forma en que la iglesia se gobierna, en la forma en que la iglesia se afirma en tu verdad, ejerce la disciplina para santidad y se establece para seguir avanzando en el tiempo. Hoy te rogamos que dirijas esta escuela dominical y que estas verdades nos ayuden a tener en muy alta estima la forma en la que tú quieres que la iglesia se administre. Gracias por todas las iglesias de la red Pilar Network. Gracias por este tema que hoy será expuesto en todo Colombia con el ánimo de enseñar al mundo que es una iglesia saludable. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido entonces de una forma muy diligente recordando algunas verdades acerca de lo que es la casa del Dios vivo. Y cuando hablamos de la casa del Dios vivo, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de personas que se reúnen en un lugar, que conforman un cuerpo y que ese cuerpo ha sido constituido en este mundo para reflejar el carácter de Cristo y multiplicar ese carácter. Entonces, entendemos que la iglesia fue instituida ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? A través de Cristo y su ministerio en la tierra. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y como cabeza de la iglesia es el quien ha determinado cómo funciona la iglesia, no los hombres, Cristo. Entonces, hay aspectos que están claramente expuestos en la palabra de cómo debe funcionar la iglesia del Señor. Y en esos aspectos fundamentales es en los que necesitamos estar instruyéndonos continuamente para cuidar que nuestra iglesia sea una iglesia saludable con el pasar del tiempo. ¿Hablar de una iglesia saludable es hablar de una iglesia perfecta? No. Es de una iglesia que sincera y diligentemente quiere alinearse con lo que la palabra de Dios dice. ¿Y eso es tarea de quién? De todos nosotros. Hoy entonces hablaremos de la pluralidad pastoral y la salud de la iglesia local. Pluralidad pastoral. La salud de una iglesia local está íntimamente ligada a la estructura del liderazgo que ésta adopte. En el diseño soberano de Dios revelado en el Nuevo Testamento, el liderazgo, el gobierno de la iglesia no fue entregado a un monarca absoluto, ni a una democracia sin rumbo, sino a una pluralidad de hombres calificados espiritual y moralmente, conocidos en la Escritura como ancianos, pastores u obispos. El propósito entonces de esta enseñanza es establecer el fundamento bíblico de este modelo que creemos es completamente visible y claro en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la pluralidad de ancianos? En una iglesia como la nuestra, con un gobierno congregacional,
entendemos que hay dos llaves. Una llave fue entregada ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Pastores, obispos o ancianos. Significa lo mismo. Pastor, anciano, obispo significa lo mismo. A los ancianos se les dio una llave. ¿Y a quién se le dio otra llave? A la asamblea de miembros, a la iglesia de Cristo, al grupo de nacidos de nuevo que se reúnen para adorar a Dios y vivir en amor las verdades que Él establece. Entonces, cuando hablamos de la pluralidad pastoral, estamos hablando de una de las llaves. Y plural, ¿qué significa? Varios, ¿cierto? Entonces, alguien, por favor, que lea Hechos 14:23. Hechos 14:23. ¿Qué es singular? Uno. ¿Y plural? Muy buena gramática tienen estos hermanos. ¿Quién lo encontró? Hechos 14:23. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, entonces estamos hablando de la etapa neotestamentaria, el avance y el establecimiento de una nueva humanidad llamada la Iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo inicia esta tarea y toda la labor misionera descrita en Hechos de los Apóstoles, en la plantación de iglesias, lo que ellos buscaban era constituir ¿qué? Ancianos o pastores u obispos, y la palabra allí está en singular o en plural. Entonces, la meta de toda iglesia saludable es siempre caminar hacia la pluralidad pastoral, es decir, a tener varios pastores, no un solo pastor. Y la iglesia con ese propósito y ese anhelo, ¿qué hacía? Oraban, ayunaban para que esto se hiciera realidad en las iglesias locales. Entonces, podemos decir que el modelo de pluralidad pastoral está en la Escritura y que toda iglesia saludable no solo debe anhelarlo, sino que ¿qué debe hacer? Orar y ayunar para que el Señor provea ancianos, pastores u obispos a la iglesia. Es algo que tenemos que desear con intensidad. Entonces, el modelo apostólico reflejado en este pasaje nos enseña que ellos no tenían como meta un solo pastor, sino un cuerpo de pastores en cada iglesia. Esa era la norma fundacional a lo que apuntaban al fundar la iglesia. Miren lo que dice Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Está en singular o está en plural? Plural, ¿cierto? Entonces, entender esto debe despertar dos cosas en toda iglesia saludable. Uno, la responsabilidad de anhelar intensamente que el Señor provea más pastores para la iglesia. Y segundo, orar intencionalmente para que eso ocurra. Hoy entonces es mi deseo como pastor poner en sus corazones este peso, este deseo, este anhelo, rogar
suplicar intensa, diligentemente, para que el Señor provea más pastores a la iglesia bíblica, gracia y vida. Tenemos que pedírselos a Dios porque ¿quién los da? Dios. Entonces, teniendo en cuenta el deseo y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad, deberíamos preguntarnos por qué es beneficiosa una pluralidad pastoral. ¿Por qué debemos buscar diligentemente tener varios pastores cuidando una sola iglesia local? La pluralidad provee un ecosistema de sabiduría, genera un balance de dones, un escenario de cuidado mutuo y rendición de cuentas que protege a los pastores y protege a la iglesia. Cuando tenemos pastores, tenemos más dones que se complementan. Cada pastor recibe por Dios habilidades particulares. Ningún pastor tiene todas las habilidades o no en la misma medida. Entonces, cuando una iglesia tiene varios pastores, va a tener un gobierno más amplio en dones y cualidades para un mayor beneficio de toda la congregación. Entonces, ¿quién se beneficia con la pluralidad pastoral? La iglesia, porque van a haber más manos, va a haber más dones que favorecen el cuidado de una iglesia. Hay estudios que dicen que lo ideal es que en una iglesia por cada 60 personas exista un pastor. Es lo ideal, es el promedio que una persona puede atender diligentemente para pastorear. Es decir, que gracia y vida en este momento necesita siquiera otros 2 pastores. Deberíamos estar orando para tener 3 pastores, anhelarlos, desearlos, pedírselos al Señor, porque el Señor, ¿por qué tendría que darnos algo que no estamos pidiendo? Algo que no estamos anhelando, algo que no estamos buscando como iglesia. Entonces hoy deseo traer esto a sus mentes. La iglesia se beneficia cuando hay pluralidad pastoral. Tito 1:5 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, Pablo hablando a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Está en singular o está en plural? Plural. Entonces, una de las tareas de Tito era trabajar para que en las iglesias no hubiese un solo pastor, sino que hubiesen pastores en plural. Pero este bien no solo beneficia a la congregación, sino que beneficia a los pastores. Porque esto permite que los pastores se cuiden entre ellos, se rindan cuentas entre ellos, alivianen sus cargas, minimicen la posibilidad de colapsar en el ministerio por la fatiga que a veces el ministerio genera a una sola persona. Hace poco leía una estadística bastante intimidante sobre que en los últimos 10 años, 1 de cada 2 pastores quiere renunciar al ministerio por fatiga, por cansancio, por frustración. Entonces, tener pluralidad pastoral beneficia a la iglesia, pero también beneficia a los pastores que ejercen esta función porque el peso de la responsabilidad se distribuye. Los deberes se distribuyen. Pastorear a las ovejas se hace más efectivo. Piense en el deber pastoral. Horas de estudio para preparar un sermón. Horas de consejería, escuchando los sufrimientos y los dolores de las personas que lidian con el pecado.
la evangelización de los que apenas están escuchando, las decisiones administrativas dentro de una vida de iglesia. Estas tareas para un solo hombre son elevadas. Entonces Dios en su sabiduría por eso ha enseñado que la iglesia debe buscar tener esa pluralidad pastoral. Pero otro de los beneficios de la pluralidad pastoral es que protege a la iglesia del error, ayuda a trabajar lo deficiente, ayuda a corregir con mayor prontitud el error y el engaño. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Notan la tarea pastoral? Entonces, el Señor en su sabiduría ve que es una forma de poder apacentar la grey del Señor, cuidar la salud de los pastores, pero también la congregación. Miren algo interesante en la expresión de Pedro que acabamos de leer. Él, aunque tenía una autoridad especial, él no se presenta como superior a ellos. Se presenta como un par. Yo, un anciano, igual que ustedes. Así que la pluralidad es varios pastores, diversos dones, pero con igualdad de autoridad, paridad en la autoridad. ¿Y esto para qué? Para que haya una distribución equitativa de los llamados a este bien. Entonces ya vimos diversos dones, protección en la enseñanza, en el cuidado y en el pastoreo, protección al pastor de la fatiga, el cansancio, el desánimo y la frustración, pero también protege a la iglesia del autoritarismo. Queremos proteger a los pastores de que se desgasten, pero también queremos protegerlos del autoritarismo y de que no se enseñoreen de la congregación. Una de las razones por las que muchas iglesias optan por un gobierno exclusivo de ancianos es para que el pastor tenga la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Y es él quien dice lo que está bien y lo que está mal. Es él quien recibe, es él quien expulsa, es él quien administra los dineros de la iglesia. Es la iglesia entonces suya, no de Cristo. Y una iglesia saludable no permite un gobierno autoritario. Eso es una de las cosas lindas del gobierno congregacional, que protege a la iglesia del autoritarismo. Pero cuando hay pluralidad de ancianos, también protege a la iglesia de que la membresía se vuelva autoritaria. Porque es peligroso pastores que se enseñorean sobre las membresías, pero también son muy peligrosas las membresías que se enseñorean sobre los pastores. Y cuando hay pluralidad pastoral, hay una mayor facilidad para impedir estos desbalances. Se cuida el corazón del pastor de que se convierta en el monarca de la iglesia, pero se cuida la iglesia de que la membresía se enseñoree sobre el pastor. Un pastor solo siempre será vulnerable al autoengaño, será vulnerable al desánimo, pero también será vulnerable al abuso de poder. La pluralidad provee también sabiduría colectiva. Pues, hermanos, hay algo especial. El pastor recibe una vocación especial por parte de Dios para ver y entender la iglesia. Y es tan hermoso verlo. Por ejemplo, cuando uno sienta pastores y diáconos, los dos son escogidos por Dios, pero los dos tienen una forma diferente de ver la iglesia.
Los diáconos siempre van a ver la iglesia de una forma más administrativa. Procesos, funciones, operación. El pastor siempre está pensando en el corazón de las personas. El diácono es cuidadoso de administrar las finanzas de la iglesia para invertirlas correctamente. Entréguele a un pastor la administración del dinero y él va a querer repartirla en ofrendas a todo el que le diga que está en necesidad, porque para el pastor es más importante atender la necesidad. Y significa que ¿cuál es más importante? No, son balances. Obviamente, estoy dando un ejemplo un poco exagerado, porque cuando hay un pastor y no hay diáconos y no hay pluralidad, pues el pastor estará en la obligación de ser un buen administrador de los recursos. Pero lo que quiero mostrar es cómo cada rol en la iglesia recibe vocaciones de parte de Dios para vivir la vida de iglesia. Entonces, es claro por la Biblia que es importante la pluralidad, que debemos orar por ella, que debemos buscarla. Ahora bien, ¿cómo caminamos hacia una pluralidad sin los peligros del afán? Y permítame aclarar algo. Lo ideal de una iglesia local es que tenga varios pastores, pero ¿esto siempre va a ser posible? Va a haber un tiempo en el que algunas iglesias tengan que funcionar durante un tiempo con un solo pastor. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Acelerar y nombrar rápidamente cualquier persona para poder tener varios pastores? ¿Esa es la solución? Entonces, tenemos que anhelar la pluralidad, tenemos que buscar la pluralidad, pero debemos hacerlo como la Biblia lo ordena. Sin afán, orando y ayunando para que el Señor levante esos hombres para apacentar a su grey. Miren lo que dice Primera de Timoteo 5:22. Búsquenlo, por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué significa esto? La imposición de manos era el acto público y oficial en la que se reconocían a los hombres como ancianos de la iglesia. La imposición de manos no tiene nada que ver con transferencia de poder. Hay algunos entornos religiosos que dicen que la imposición de manos transfiere dones a una persona, o que se impone manos para sanar de manera sobrenatural a una persona. No. La imposición de manos era un bello acto en el que una iglesia se reunía, tomaban hombres que habían sido evaluados por la congregación, que tenían las cualidades descritas en Timoteo y en Tito para ser pastores, y en un acto público ponían sus manos para anunciar que estaban de acuerdo con que estas personas fueran reconocidos. Era un acto simbólico, no una transferencia de poder. Y lo que está diciendo es cuidado con reconocer a la ligera personas para el pastorado que no son idóneas. Que por el afán de tener una pluralidad pastoral no terminemos poniendo la mano para reconocer a hombres que no son idóneos para eso. Entonces, ¿debemos anhelar la pluralidad? ¿Debemos buscar la pluralidad? ¿Debemos orar y ayunar por la pluralidad? Pero debemos hacerlo con prudencia, no con ligereza en el actuar. Es importante que todos sepan
que la iglesia bíblica, Gracia y Vida de la ciudad de Armenia, desde su fundación, anhela tener más pastores. Se ha interesado por formar hombres para el pastorado, pero al día de hoy no han sido reconocidos por la iglesia. Otros se han tenido que cambiar de ciudad. Eso pasa muchas veces. O otros que en su momento eran potenciales candidatos ya no están en medio del pueblo, y eso pasa. Pero que eso suceda no debe despertar en la iglesia ansiedad o afán por nombrar a la ligera hombres para esta tarea. Mis hermanos, así como es peligroso que en una iglesia haya un solo pastor, ¿cuáles son los dos peligros? Uno, autoritarismo. El otro, ese autoritarismo que se enseñoree, pero el otro también es ¿cuál? Que se fatigue, que se canse, que se frustre, que colapse frente a la actividad que está ejerciendo. Aunque esos peligros están presentes, hay otro peligro no menos grave que nombrar a alguien a la ligera. Si escogemos pastores que no tienen las cualidades que están en Timoteo y en Tito, ¿qué creen que va a pasar? Va a ser un desastre, porque luego va a dañar la iglesia, va a destruir la iglesia, va a causar división, porque no tenía las cualidades necesarias para el oficio. Entonces hay riesgos al tener un solo pastor, y tenemos que conocerlos para cuidar al pastor. Pero hay riesgos de nombrar a pastores por ligereza. Entonces el miedo nunca debe ser la razón para tomar decisiones, sino prever los riesgos y poder cuidar de que no caigamos en esos riesgos. Entonces, cuando una iglesia no tiene pluralidad pastoral, la iglesia, los miembros deben estar muy atentos a cualquier destello de autoritarismo, a cualquier destello de enseñoreamiento, a cualquier acción de autoridad impositiva, y con amor debe acercarse a su pastor y advertírselo. Pastor, cuidado en la forma que le estás hablando a la gente. La estás tratando con dureza. Estás imponiéndole cargas a la iglesia que en la Biblia no están. Pero también la iglesia tiene que estar pendiente del pastor. Está cansado, fatigado, cómo se siente, porque hay que cuidarlo. Mientras oramos, buscamos los otros pastores. Y estamos pendientes, Señor, ¿a quién? ¿A quién levantarás? Danos más pastores, danos más ancianos. Primera de Timoteo 3:6 dice, que no sea un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. O sea que cuando vamos a nombrar más pastores, tenemos que asegurarnos de no hacerlo con afán, pero que no sea una persona nueva en la fe, porque se llena de orgullo. Conocí hace poco un caso bastante complejo en una iglesia de bastantes años, que con el sano deseo de tener pluralidad pastoral, impusieron manos a la ligera sobre un hombre. En 6 meses, este pastor nuevo destituyó al pastor anterior, se apropió de las finanzas de la iglesia y desfalcó la iglesia. En 6 meses. ¿Es sano el deseo de tener más pastores? Pero querer suplir ese deseo de manera irresponsable puede ser peor. Como dicen por ahí, a veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Entonces hay que tener mucha sabiduría. ¿Cómo entonces una iglesia se prepara para la instrucción
para tener una pluralidad pastoral? Hermanos, teniendo estos espacios de enseñanza, pidiéndole a la iglesia que ore por más pastores, pidiéndole a la iglesia que conozca las cualidades de los pastores. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es lo que la iglesia, la escritura dice que debe tener un pastor? Porque los pastores, cuando son dados por Dios, ejercen el pastorado en la vida de iglesia sin ser nombrados. Lo que hace la iglesia después es identificarlos. Pero el pastorado no se forma en un seminario. El pastorado es una vocación que Dios da y empieza a despertar en estos hombres, maridos de una sola mujer, no amantes al dinero, no amantes al mucho vino, que gobiernan bien su casa, a vivir como pastores aunque no sean nombrados. Son esos hombres que van a cuidar, que van a apacentar, que van a servir, que aman a la iglesia sin ningún interés. Y luego la iglesia los ve, empieza a observar esas cualidades en estos hombres. Una buena pluralidad se da de manera orgánica. Hermanos, los pastores no se fabrican en un seminario. Vamos a abrir un seminario de 2 años para producir pastores. Entonces a los 2 años todo el que se gradúe es pastor. No, los pastores no surgen así. Los seminarios no forman pastores, los pastores nacen en la vida de iglesia y son una provisión por Dios. Son hombres que ya han sido formados, que tienen una vida de testimonio, que han participado de procesos de la iglesia en el tiempo y han corroborado ser personas idóneas, porque deben ser puestos a prueba primero. Entonces, por eso en nuestra iglesia creemos en la importancia de darle espacios a los hombres para que prediquen, pero no todo el que predique en la iglesia es porque queremos que sea pastor. Porque mucho cuidado, otra de las irresponsabilidades que comete la iglesia es que cuando alguien, ahí el próximo pastor, el pastor, esas cosas a veces generan ideas pecaminosas en los corazones. Pero hay personas que empiezan a enseñar, personas que empiezan a servir y eso saca a la luz debilidades en el corazón, que exponen que esa persona no debería ser pastor. Entonces por eso hay que tomarnos el tiempo. No porque alguien enseñe en el púlpito va a ser pastor. Pero todo el que queremos que en algún momento pueda llegar a ser pastor, tiene que haber sido escuchado en la predicación, tiene que haber dado muestras de consejería, tiene que tener un hogar que refleje las características mínimas de lo que es ser un buen esposo y un buen padre. Pero para tener una pluralidad saludable, tenemos también que confiar en la soberanía de Dios. No hay un límite. No podemos decir, hermanos, la meta es en 2 años tener otro pastor. No podemos establecer tiempos. Yo quisiera que fueran 1. Yo como pastor anhelo más pastores para esta iglesia. Pero el deseo no puede traer afán, porque del afán solo queda el cansancio. Entonces, ¿cómo proteger la iglesia mientras hay un solo pastor? ¿Cómo buscar esa pluralidad sin caer en los riesgos mientras se tiene un solo pastor? Para esto, la membresía juega un papel muy importante. ¿Qué es la membresía? El conjunto de pecadores que han sido redimidos por gracia en Cristo Jesús, que se unen para vivir como Dios lo ordena en su palabra. Entonces, en esa ausencia de otros pastores, la membresía
juega un papel muy importante en el cuidado del pastor. Ya hablamos de que la iglesia cuida a su pastor ¿cómo? Atento a que no hayan procederes pecaminosos, ¿cierto? Pero la tarea de la membresía es solo verificar que en el pastor no hayan conductas pecaminosas. Porque esa tarea a la mayoría le gusta, ¿cierto? Ser jueces de la vida del otro. Pastor, esa me gusta. Yo le ayudo a estar pendiente de cuando usted peque, ahí mismo acercarme para decírselo. Pero ¿es solo esa la tarea de la membresía? Aparte de cuidar la vida santa e íntegra del pastor, ¿qué otra tarea tienen los miembros de la iglesia? Orar por él. ¿Qué más? Estar pendiente de él. Estar atentos si hay señales de cansancio y fatiga. Estar atentos si hay desánimo. Estar atentos si hay miedo. Estar atentos si hay duda. Llamar al pastor. ¿Notan que la mayoría de nosotros hemos sido educados para que el pastor cuide la iglesia, pero no hemos sido educados para que la iglesia cuide al pastor? Una persona siempre va a acercarse airada. Pastor, es que usted me llama muy poquito. Pero pocos pastores se van a acercar a decirle a un miembro, mira, tú nunca me llamas. ¿Y debería hacerlo? Claro. Así que cuando usted tenga esa sensación, el pastor no me llama, primero pregúntese, ¿y yo lo llamo a él? ¿Y yo me preocupo por él? Porque la membresía no solo cuida al pastor del pecado, también en su vulnerabilidad. Es consciente de su fragilidad porque es un hombre de carne y hueso, que necesita el cuidado, que necesita amor, que necesita protección. Hermanos, necesitamos dejar de ver a los pastores como superhombres alejados de la debilidad. No. Los pastores somos hombres de carne y hueso, débiles, necesitados del mismo amor y el mismo cuidado que las ovejas. Porque antes de ser pastores somos ovejas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Es claro con lo que estamos viendo en la escritura? Entonces, buscamos más pastores, oramos por más pastores, ayunamos por más pastores, pero mientras llegan, cuidamos del pastor que Dios provee para la iglesia local. Y cuando lleguen los pastores, la iglesia queda libre de responsabilidad. Ahora ya no tiene que cuidar a un pastor, ahora tiene que cuidar ¿a cuántos? A 2, a 3, a 4. Debe velar porque tenga las condiciones suficientes para poder tener una vida digna. Deben velar para que sus necesidades estén atentas cuando haya 1, cuando haya 2, cuando hayan 3. ¿Quién tiene que cuidar eso? La iglesia. Gálatas 1:8 dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La iglesia entonces vela por la santidad del pastor o los pastores, vela por el bienestar emocional, económico, físico de su pastor, pero también cuida de que el pastor no enseñe cosas diferentes a lo que la escritura enseña. Cuando un pastor empieza a enseñar cosas que no están en la escritura, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Correr? ¿Irse para una mejor? Lo primero que hay que hacer es acercar. Mira, pastor, con todo el respeto, amor, eso que estás enseñando
Es contrario a lo que dice la Escritura. Nosotros como iglesia local tenemos una ventaja grande. Nosotros somos una iglesia confesional. Nosotros tenemos como cuerpo doctrinal la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces la iglesia puede decir, pastor, esto que usted está enseñando no es lo que creemos como iglesia. Le pido por favor que se retracte. Y si el pastor lo sigue haciendo, ¿qué hace la iglesia? Ese hermano va con otro testigo. Pastor, queremos pedirte que por favor evalúes lo que estás enseñando porque no está en la escritura. Y si el pastor dice, pues lo voy a seguir enseñando, ¿qué tienen que hacer esos dos miembros? ¿Irse de la iglesia? No, reúnen a la membresía. Y la membresía le dice, pastor, estamos examinando tus enseñanzas y no corresponde a lo que creemos como iglesia. Por favor, arrepiéntete y apártate de esas enseñanzas. Y si el pastor no obedece, ¿qué tiene que hacer? Pues la iglesia debe expulsarlo por hereje. Es la iglesia. No como hacen algunos pastores, pues al que no les gustó, váyase, porque las sillas son mías, el televisor es mío y soy el representante legal. No. Si yo el día de mañana como su pastor llegara a desviarme en el error y las enseñanzas son contrarias a la escritura, soy yo el que tendría que irme, no la congregación. Y ustedes tienen la autoridad para hacerlo, por las santas escrituras y por las políticas que tenemos como iglesia. ¿Ven lo importante de estar en una iglesia saludable? Nuestros documentos como iglesia proveen a la iglesia la autoridad para destituir a un pastor por hereje. Y es bueno que ustedes lo sepan, porque hoy tristemente hay muchos abusos en los entornos religiosos. Y cuando son expuestos, hay hombres que han hecho todo para poderse quedar en el poder y apropiarse de todas las cosas de la iglesia. Hermanos, en esta iglesia nada está a nombre del pastor. Todas las cosas de esta iglesia pertenecen a la iglesia, no a una persona. Y la máxima autoridad disciplinaria de la iglesia es la asamblea, no el pastor. El pastor no puede expulsar a una membresía, pero la membresía sí puede expulsar a un pastor. ¿Ven esto? Sí, es claro el principio. Entonces, mis hermanos, la pluralidad es un regalo de Dios que debemos anhelar, que debemos perseguir, pero sin ligereza, sin afán. Y mientras eso pasa, ¿quién cuida al pastor? La iglesia. Y lo cuida de dos cosas principalmente. La primera, de que no viva en, ayudarlo a que viva en santidad. ¿Quiénes van a ayudar en esa tarea? Todos, ¿cierto? Pero solo eso, ¿en qué más lo cuida? Entonces lo cuidamos del autoritarismo, de que no se enseñoree de la iglesia, de que no caiga en pecado. Y por otro lado, ¿de qué más? De que esté bien, de que no esté desanimado, de que cuando esté triste cuidarlo, velar porque es un ser humano de carne y hueso. Pero cuando llegue otro pastor, nos liberamos de esa responsabilidad. Ahora hay que cuidar a dos. Y cuando sean tres hay que cuidar a tres. No es, bueno, cuidemos al primer pastor y el segundo pastor que se consiga la comida como pueda. No, vamos a tener que cuidar de ese segundo pastor, proveerle de todo lo necesario para su sustento. Y cuando llegue tres, pues lo tendremos que hacer con tres, porque ese es deber de la membresía. Entonces ahí es donde algunos dicen, ay no, entonces es mejor como quedarnos con uno solo. Cuidado, porque ese es el pecado.
Entonces el pastor guía y enseña, pero la iglesia lo cuida y lo protege. La pluralidad es nuestro anhelo, pero debe hacerse con toda sabiduría y entendimiento. ¿Preguntas hasta acá? Hermano Héctor. Buenos días, hermano. Hay un tema que es el tema del sometimiento a los pastores. Por supuesto, para esto la Biblia da principios. Es un sometimiento en amor y conforme a bases bíblicas. Mas, sin embargo, a veces el sometimiento se ve dificultado por aspectos del carácter, del pecado, etcétera. La pregunta concreta es, una persona que no puede, no es capaz, las mil y una razones que puedan haber en su vida, no puede someterse a un pastor particular y específico, ¿qué es lo que se le recomendaría a una persona así? Gracias, hermano. Y aclaro que no es que sea un problema de pecado recurrente del pastor, que no se ha ido, no, es un problema de choques de personalidades, o sea, bonito para expresarlo, pecado de por medio. Por favor, leamos Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Por razones de tiempo voy a leerlo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿qué le está diciendo este texto a los miembros de la iglesia que qué deben hacer? ¿Obedecer a quién? ¿Sujetarse a quién? Porque ellos ¿qué tarea tienen? Velar por las almas, porque tienen que dar cuentas a Dios. ¿Y por qué los miembros deben obedecer y sujetarse a los pastores? Para que los pastores puedan ejercer su pastorado ¿cómo? Con alegría y no con queja. A mí me encanta, hay ocasiones en que las personas de la iglesia se acercan, pastor, ¿qué puedo hacer para mostrarle mi amor y mi gratitud? Solo una cosa, obedece al Señor y facilítame el pastorado. Sé fiel a la palabra. Entonces, toda oveja debe sujetarse a sus pastores, pero la sujeción y la obediencia bajo los términos bíblicos. Primera cosa que aclarar. Porque hay pastores que le imponen a las ovejas cosas que no están en la Biblia. Y en ese momento toda oveja tiene el derecho a desobedecer cualquier demanda de una persona que esté en autoridad que no es demandada por la Escritura. De manera respetuosa. Pastor, lo respeto, pero eso que usted me está pidiendo no es bíblico. Entonces, la sujeción está regulada ¿por qué? Por la Escritura y sobre aquellos asuntos que buscan el bien de mi alma. ¿Cómo sé que debo sujetarme a mi pastor? Cuando mi pastor se acerca, me corrige y me instruye a la luz de la palabra para ayudarme a ser más como Cristo. Cuando eso pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Solo cuando me guste? ¿Solo cuando me sea agradable? Uno. Ahora, muchas veces pueden haber diferencias de personalidad entre el pastor y la oveja. ¿Qué hacemos cuando hay diferencias de personalidad? Es que a mí me gusta que me hablen más pasito. Es que a mí no me gusta que me hablen tan pasito. Me gusta es que me regañen y me digan que tengo... Hay personas así. Hay personas que les fascina que les hablen duro para funcionar. Y llaman esos pastores autoritarios, gritones, porque sienten que el pastor los está instruyendo. Hay otras personas que ese liderazgo duro y fuerte les repele. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en madurez para que el principio siempre esté por encima de las diferentes diferencias de personalidad. Pero nota aclaratoria. Una cosa son las diferencias de personalidad
y otra cosa son las acciones pecaminosas que cada personalidad tiene. Entonces, una cosa es un pastor que sea de un carácter más recio, pero otra cosa es que ese carácter lo lleve a tratar con dureza, de manera pecaminosa o a imponerse sobre las personas. Ahí ya no es un asunto de que su personalidad no me agrada. Ahí es un asunto de que su forma pecaminosa de pastorearme me dificulta la sujeción. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de diferencias de personalidad que no están en un rango de pecaminosidad, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer el principio. Lo que el pastor me dijo, eso es. Así no sea de la forma que quisiera o en los términos que quisiera, pero no hubo pecado en la forma en que me lo expresó. No me gusta su personalidad cuando me corrige, pero debo sujetar. Pero cuando el pastor me está diciendo, por ejemplo, una verdad, pero de forma pecaminosa, debo como hermano en la fe decirle, pastor, muy respetuosamente, la forma en la que me estás hablando no es bíblica. Pero ¿qué debo hacer con el consejo si es correcto? Obedecerlo. Debo corregir al hermano por su pecado, pero su pecado no se puede convertir en una excusa para no hacer lo que él me está diciendo si está conforme a la Escritura. En eso siempre hay que tener un balance. Yo creo que pueden haber momentos en que a una persona le pueda ser saludable moverse del lugar, pero la mayoría de veces el problema es del corazón, no del lugar. El pecado de la persona que no se sujeta a la figura de autoridad. Vuelvo y digo, la única razón por la que una persona podría encontrar una razón para moverse es que haya reconvenido a ese pastor varias veces por esa práctica pecaminosa y el pastor sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando y sigue pecando. En ese caso, ya va a haber dificultad para sujetarse a ese pastor. ¿Sí me hago entender? Entonces casi siempre va a ser un asunto de rebeldía, no porque lo sabio es irme, es porque yo no estoy dispuesto a sujetarme. Y si yo no trato el problema de mi corazón, el problema va a seguir en otro lugar, en otro lugar y en otro lugar. Es que la sujeción al pastor concluye es en la sujeción a Cristo, o en la sujeción a la Escritura o a la verdad de la palabra. Entonces no estamos sujetos al pastor, sino estamos sujetos a la obligación y el deseo y la función del pastor es llevarnos a obedecer la palabra. Entonces cuando el pastor se acerca a guiarnos, a mostrar nuestro pecado para que podamos crecer en madurez, en santidad, esa es la sujeción a la que debemos llegar. Entonces la conclusión es, estamos obedeciendo al pastor porque obedecemos a Dios mismo. Si no, pues ya sería un capricho personal del pastor, que es diferente. Entonces, para tratar de establecer un balance, gracias Luisito, es en este sentido. Primero, la autoridad que tiene el pastor está regulada ¿por qué? Por la Escritura. Entonces, no puede ser que el pastor llegue, hermano, quiero decirte que tu peinado no me gusta, necesito que para el próximo domingo lo cambies. Y Hebreos 13:17 dice que debes obedecerme y sujetarme a mí. ¿El pastor tiene autoridad para regular mi corte de cabello? No. ¿Estoy llamado a obedecer al pastor en eso? No. Pero si el pastor me instruye por la Escritura sobre algo que estoy haciendo mal, ¿qué es mi deber? Obedecerlo, no irme de la iglesia. No, pastor, como yo no quiero obedecer, me voy. Esa es la tendencia y eso se llama rebeldía, esa es la naturaleza del corazón. Pero, eso es lo ideal. Lo ideal es que todos los pastores administremos la autoridad como dice la Biblia. Y lo ideal es que todas las ovejas se sometan a lo que el pastor enseña conforme a la Escritura. Eso es lo ideal. ¿Es lo que pasa en la realidad? No. Va a haber ocasiones entonces, tristemente, que sí puede llegársele a sugerir a una persona, mira, llevas tiempo en la iglesia, no te sujetas a las autoridades, no te identificas con el liderazgo de la iglesia, no te identificas con lo que enseña la iglesia, es bueno que busques otra iglesia. Claro que puede pasar.
Imagínese una persona que no confía en el pastor, aunque el pastor haga las cosas como dice la escritura, y que todo el tiempo está, esa persona no va a edificarse, no va a crecer. A una persona de esas va a sugerírsele, busca una iglesia donde realmente puedas sujetarte a un pastor, conforme a los términos de la escritura. No debería ser lo ideal, pero va a haber ocasiones que va a tener que hacerse por causa del pecado de los hombres. ¿Podrían caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ese es el punto. Pero, ¿a qué estamos llamados? Hermanos, la única razón por la que yo debería moverme de una iglesia es por práctica explícita del pecado. Si no, todos estamos llamados a orar, a trabajar por la santificación de esa iglesia local. Es como el matrimonio. Dios quiere que el matrimonio dure para toda la vida. Cuando hay un divorcio es por causa de ¿qué? Del pecado. Dios quiere que las personas caminen juntas en una iglesia local hasta que Él regrese. Cuando no lo hacen, es por el pecado. Es solo esa la razón. A menos que hayan causas explícitas por las que yo debo abandonar una iglesia. Hay razones. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Porque se enseña herejía, porque haya una mala aplicación de la disciplina, porque haya un mal gobierno de la iglesia, porque se agotaron las instancias. Lo mejor es ir. Pero en lo real, muchas personas se van por la música, muchas personas se van porque el tono de la voz del pastor no les gusta. Todavía se ve eso. Pero eso es por causa de ¿qué? Del pecado. Falta de madurez. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Al fin, estas verdades nos dejan algo claro. Tu modelo de iglesia es tan claro. Es fácil entender cómo quieres que la iglesia funcione. Pero somos tan tercos, tan duros de corazón, que muchas veces ponemos por encima nuestro orgullo, nuestras preferencias, y no estamos dispuestos a morir a ellas, sino que queremos siempre imponerlas sobre los demás. Perdónanos. Perdónanos por esa falta de amor que a veces mostramos hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los demás hermanos, hacia los miembros. Y ayúdanos a cuidar de esta iglesia local. Guarda a la iglesia bíblica Gracia y Vida. Concédenos esa pluralidad pastoral que tanto anhelamos. Levanta más pastores en esta iglesia. Pero mientras eso pasa, permítenos cuidarnos unos a otros para que esta iglesia siempre sea una iglesia saludable. En el nombre de Jesús, amén y amén.